Hola, soy Lore Lorza de Cursos para Asistentes Virtuales y estamos en una nueva entrevista en este segundo Congreso Online para Asistentes Virtuales. Hoy tengo conmigo a una invitada muy especial a la quien le tengo mucho cariño, que ya nos acompañó en el primer Congreso en 2017 y es Lucía Jiménez. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola Lore, estoy encantada de estar aquí. Para quienes no me conozcan, soy Lucía Jiménez Vidal, soy consultora de marketing creativo y mentora de emprendedores. Y estoy, como te decía, encantada de estar de nuevo en esta segunda edición del Congreso, que además sé que va a estar súper interesante, que lo está haciendo y que estoy segura de que le está gustando a todos. Gracias Lucía por aceptar esta invitación nuevamente. Bueno, Lucía, vamos entonces a entrar al meollo del asunto y vamos a comenzar con un término que en ocasiones suena muy abstracto y es el término de marca. ¿Qué es eso de la marca? Bueno, la marca en realidad, que sí, que quizás pueda sonar, ¿no? Así cuando hablamos de las marcas en general y que siempre están tan presentes, la marca realmente es un distintivo, es una identificación comercial que utilizamos para reconocer a una empresa en concreto y asociarla a unos valores y unos mensajes clave. Al final es lo que hace que una empresa se diferencie pues, de sus competidores, de las otras empresas de su sector y que realmente deje esa huella, realmente deje esa marca en sus consumidores, en sus clientes y en el público al que se quiere dirigir. Por eso, al final, no es que sea un concepto así como tan abstracto como podamos pensar inicialmente, sino que de lo que se trata es de saber cómo, como empresas o como autónomos, como emprendedores, cómo queremos presentarnos al mundo, cómo queremos transmitir esos valores, esos mensajes clave y cómo es esa huella que queremos dejar en nuestro cliente ideal. Claro, o sea que vendría a ser lo mismo marca que marca personal o personal branding, hablando en el caso de los asistentes virtuales, es lo mismo la marca que la marca personal. Sí, eso es. Al final, cuando hablamos de marca, podemos distinguir entre las marcas corporativas, que son pues empresas grandes, como puede ser, no sé, Starbucks o Coca-Cola, ¿no? O sea, marcas al final de empresas mayores, pero luego tenemos la marca personal, que es cuando el negocio, digamos, está basado en una persona. En mi caso, por ejemplo, pues en mi web tiene mi nombre y mis apellidos, luciajimenezvida.es, o en el de tantísimos, ¿no? Como puede ser Vilma Núñez, por ejemplo. Al final son negocios que están basados en la marca personal de esa persona, que al final lo que hace es decidir qué valores y qué mensajes clave, es decir, cómo esa persona quiere presentarse al mundo, cómo quiere comunicarse. Y yo, por ejemplo, pues en mi caso, mi marca personal la baso en la creatividad, la baso también en la organización, en la productividad, en la estrategia, en la cercanía. Y son esos valores que realmente forman parte de mi personalidad, pero que son los que a mí me interesa también proyectar hacia los demás para que vean, pues, para que me conozcan, ¿no? Y puedan, pues, tener esa confianza en mí y en mi negocio y en los servicios que puedo ofrecer. Y en el caso de los asistentes virtuales, pues es exactamente lo mismo. Se trata de desarrollar su marca personal para diferenciarse de otros asistentes virtuales y para que así puedan conectar con ese público al que quieren dirigirse. Claro, aquí se me ocurre una preguntita y me voy a salir un poco de lo que es el storytelling y para preguntarte, entonces nosotros como asistentes virtuales, en este caso particular, tenemos que tratarnos como un producto. Sí, bueno, tenemos al final que tratarlos como un negocio porque estamos ofreciendo un servicio. O sea, los asistentes virtuales realmente lo que hacen es ofrecer una serie de servicios a sus clientes. Entonces, claro, tienen que presentarse como una empresa, como un negocio, aunque sea unipersonal, es decir, aunque solo forme esa empresa una sola persona, sí que es necesario que se presente al mundo como una marca porque es lo que, como te decía antes, va a hacer que conecte con un tipo de cliente en concreto. A lo mejor, pues como asistente virtual, tú dices, mira, yo es que me gustaría trabajar con, no sé, con emprendedoras creativas, artesanales, ¿no? Que se dedican a hacer, pues eso, temas artesanales, de artesanía de joyería y así, y me encantaría trabajar con ese tipo de emprendedoras. Bueno, pues enfoca tu marca personal para dirigirte a este público, porque claro, si no al final ahí es donde queda abstracto y donde queda difuso, ¿no? El que si realmente no tienes unos valores claros, no tienes esos mensajes clave y no sabes a qué público te quieres dirigir, pues vas a apuntar como a todas partes y no vas a acabar conectando con ningún público en concreto. Y por eso es tan importante el que trabajemos nuestra marca y que así nos distingamos de los demás y bueno, pues que podamos proyectar, como te decía antes, esos valores
bueno, pues que nos hacen únicos y que nos hacen especiales. Claro. Nos hablas entonces en esa creación de marca o en ese desarrollo de marca, nos hablas de valores, nos hablas de esencia de la persona, nos hablas de nuestros servicios, de con quién queremos conectar, pero cuéntanos el storytelling, cómo se mete allí en esa creación de marca o en ese desarrollo de marca, cómo nos puede ayudar el storytelling en eso. Bueno, el storytelling, que al final es el desarrollar nuestro relato, ¿no? Como marca, lo que nos permite es destacar frente a los demás, nos permite también diferenciarnos de nuestros competidores y nos permite conectar con nuestros clientes. Por eso guarda tantísima relación con la marca en el fondo. Porque el storytelling no es otra cosa que el contar cuál es nuestro relato de marca. O sea, si hablábamos antes de que la marca pues, nos proporciona identidad, ¿no? A una empresa, a un negocio, que es ese identificativo que decíamos, el storytelling lo que nos proporciona es personalidad. Entonces, en esa, digamos, diferenciación que queremos tener pues, como empresas o como emprendedores, que al final, lo que te decía, queremos distinguirnos de los demás porque queremos enfocarnos en un nicho, en un público objetivo en concreto, ahí juega mucho nuestro relato de marca, juega mucho quiénes somos, cuál es nuestra personalidad, cuáles son esos valores y mensajes clave que queremos compartir y luego, además, el contar nuestra historia, de dónde venimos, dónde nos encontramos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Porque al final con las historias, o sea, nos hemos criado con historias desde que somos pequeños, con cuentos, con fábulas y además desde tiempos inmemoriales. Las historias son las que a lo largo de la historia han permitido pues transmitir enseñanzas y que bueno, la sociedad vaya evolucionando porque ha sido siempre así, ¿no? O sea, encontramos historias, pues, no sé, desde las cuevas de Altamira hasta en la Biblia, o sea, todos son, al final, son historias, son relatos que se comparten. Entonces, el transmitir esas enseñanzas, esos mensajes, también nos ayuda ahora como marcas en nuestros negocios, porque precisamente de lo que se trata es de transmitir esa idea de quiénes somos y de qué es lo que nos hace especial. Y a través de las historias, pues vamos a conseguir conectar muchísimo mejor con nuestro público objetivo, porque bueno, al final le estamos contando algo que disfruta y con lo que se puede sentir identificado. Las historias al final lo que nos permiten es que los demás también se sientan identificados con nuestras propias vivencias, con nuestras experiencias y por eso el storytelling es tan importante porque nos hace precisamente eso, destacar y diferenciarnos y sobre todo establecer esa conexión que tanto anhelamos. Claro. Y cuéntame, a ver, voy a adelantarme a una pregunta que tengo para ti, pero también quiero como que nos quedemos un poco en lo que es el relato como tal, ¿sí? Porque hemos hablado ahorita de relatar, o sea, contar la historia, ¿sí? Pero solamente se trata, el storytelling solamente lo podemos aplicar en textos o podemos aplicarlo en cualquier otro formato. Mira, el storytelling, Loren, realmente lo podemos aplicar en absolutamente todo. O sea, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de relato de marca, realmente de lo que estamos hablando es de quiénes somos. O sea, antes hemos dicho, pues eso, la importancia, ¿no? De tener una marca y de desarrollarla. Y con el relato de marca, lo que realmente compartimos es quiénes somos, qué es lo que nos hace diferentes y luego, pues, cuáles son esos valores y mensajes clave que queremos proyectar. Y todo esto lo conseguimos a través de nuestro relato, que podríamos decir que es algo así como nuestra esencia, como la idea principal que queremos compartir con nuestra audiencia. Podríamos decir al final que se trata pues eso, de esa idea que queremos compartir, de la esencia de nuestra marca, de nuestra personalidad, ¿vale? Esto es lo que, digamos, sería el relato de marca. Pero luego ese relato tenemos que ser capaces de compartirlo a través de todos nuestros canales de comunicación. Porque, claro, no se trata únicamente de que yo en mi página web, en la página de Sobre mí, cuente mi historia, diga quién soy, de dónde vengo y lo dejemos ahí. Porque sí, la página de Sobre mí es muy visitada y es muy importante y es el lugar perfecto para contar nuestra historia. Pero luego muchas personas pues nos conocerán a través de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, de YouTube, de Twitter, ¿no? Otras personas pues nos conocerán, no sé, porque demos una charla o porque participemos en un congreso como este. Y por eso es tan importante que al final tengamos claro quiénes somos nosotros como marca, cuál es nuestro relato, es decir, qué mensaje queremos al final compartir, qué historia queremos que le llegue a nuestra audiencia y que todo esté, o sea, que ese relato al final esté presente en todas partes. Esté presente, pues mira, en el decorado, ¿no? Yo, por ejemplo, sabes que siempre tengo en el fondo, pues tengo mi logotipo, por aquí, tengo mi logotipo, tengo los colores corporativos de mi empresa, con el turquesa, con el gris, con el rosa, porque al final eso comunica también esa imagen que yo quiero transmitir, pues
de armonía, de unidad cromática, de tranquilidad, de calma, pero también bueno, pues de creatividad, de alegría. Entonces, todo esto contribuye al final. O sea, está pensado, ¿no? No es casualidad, obviamente. Pero luego también la forma en la que yo, pues, no sé, me comunico con mi audiencia, no sé, en los vídeos que grabo en YouTube, por ejemplo, pues yo trato de que sean cercanos porque, como te decía antes, uno de mis valores de marca, uno de los valores que componen mi relato es precisamente esa cercanía con mis clientes y con mis suscriptores y con mi audiencia en general, ¿no? Entonces yo intento, pues, que cuando grabo vídeos, que sean súper cercanos, que realmente le quede claro los conceptos a todo el mundo, que lo pueda entender todo el mundo y que al final conecten conmigo en esos niveles, ¿no? Entonces, por eso, al final, storytelling lo podemos utilizar en todas partes. O sea, es lo que te decía, se trata de que, digamos, esos valores estén siempre presentes, pero luego, además, es que podemos utilizar los vídeos, los audios, los textos, las fotos, todo para contar luego historias concretas y específicas. O sea, podemos utilizar un vídeo pues para grabar una historia en la que puede ser totalmente ficticia y en la que estemos contando la historia de nuestro cliente ideal utilizando nuestro producto y cómo le cambia la vida, ¿no? Claro. Esto sería como la historia, digamos, más fundamental y básica. Podemos contar historias de clientes de cómo al final hemos ayudado y de qué transformación han tenido, de, oye, pues mira, te lo digo ya con un caso concreto de asistente virtual, ¿no? De que diga cómo yo empecé a trabajar con este cliente y desde que empecé a trabajar con él, qué transformación ha tenido. Esto al final es lo que solemos compartir en los testimonios. Claro. Pero es que esto mismo lo puedes hacer tipo historia, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Donde hagas un vídeo corto donde tu cliente lo cuente. Ahí estás contando también una historia. Y luego, como te decía, también con imágenes. Al final, con imágenes siempre es lo más difícil porque, lógicamente, el contar una historia en una sola foto que es fija es mucho más complicado, pero también se puede. De hecho, pues ahí, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero había un fotógrafo buenísimo que se dedicaba a retratar precisamente desde el día hasta la noche una misma escena, o sea, pues no sé, una feria, por ejemplo, ¿no? Y estaba pues retratando a todo el mundo que estaba en esa feria desde por la mañana hasta por la noche, desde una misma toma, y luego lo que hacía era como un degradado, digamos, de la mañana, un poquito mediodía, la tarde, la noche. Entonces en la foto se ve cómo va evolucionando también pues tanto la luz como luego el ambiente. Y ahí estás contando una historia al final. Entonces, lo que se trata es de poner a nuestro servicio nuestra creatividad, de liberarla, de potenciarla y al final, pues, ver cómo podemos ir transmitiéndola en todos los canales, porque de verdad que es posible. Claro, totalmente, totalmente. Y estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de que es muy importante contar esas historias acerca de cómo se han transformado nuestros clientes con nuestro trabajo, desde dónde partimos nosotras cuando comenzamos nuestra labor como asistentes virtuales, cuál es el camino que hemos recorrido, en qué momento estamos profesionalmente ahora. O sea, es muy importante porque eso conecta muchísimo, conecta demasiado. Bueno, y trasladando el storytelling a la parte escrita, cuéntanos qué aspectos se deben tener en cuenta cuando vamos a escribir un relato de marca, porque aquí no solamente estamos hablando de escribir el sobre mí para una página web, sino que estamos hablando de escribir un relato de marca. ¿Cómo podemos o qué elementos hay que tener en cuenta al escribir el relato de marca? Sí, cuando al final queremos desarrollar, digamos, nuestro relato de marca, es decir, pues eso, cómo nos perciben también el mensaje, ¿no? Que queremos transmitir, la historia que queremos que nuestra audiencia tenga en su mente cuando piense en nosotros, a la hora, digamos, de empezar a trabajar en ella, lo primero es que tengamos muy claro cuál es nuestro objetivo, cuáles son nuestras metas, qué es lo que queremos alcanzar, qué es lo que queremos lograr, porque eso al final va a influir directamente sobre cómo es nuestra historia, no sé. Tú lo que quieres a lo mejor es, mira, no, yo es que quiero montar en un futuro mi propia agencia de asistentes virtuales y yo quiero, pues eso, no solamente yo ser asistente virtual, sino pues como has hecho tú, por ejemplo, Lore, el fundar la academia y formar a otras personas y trabajar con ellas, ¿no? O a lo mejor no, a lo mejor dices, no, yo lo que quiero es, pues como te decía antes, trabajar con emprendedoras que sean emprendedoras creativas, artesanales. Y lo que me quiero es centrar en esto, tener mis clientas, conectar muy bien con ellas, pero no quiero más, o sea, no me quiero complicar más, ¿no? Con más historias. Entonces, porque en función de eso nos vamos a presentar de una manera o nos vamos a presentar de otra. Si, por ejemplo, pues como es tu caso, Lore, tú quieres al final pues presentarte como eso, como una experta en este sector, como lo que eres, ¿no? Y como formadora y que tienes además la academia, pues lógicamente tendrás un mensaje que sea más didáctico que a lo mejor otra persona que
realmente no se quiere posicionar como formadora, que no necesita estar enseñando y explicando constantemente a los demás, sino que lo que quiere es, pues eso, conectar con esas personas, decir, oye, mira, me encanta la artesanía y lo que quiero es transmitir mi conocimiento sobre este sector. Entonces, en primer lugar, nuestro objetivo siempre clarísimo. Y luego, en relación con esto, precisamente, tenemos que tener claro nuestro público objetivo, quién es ese cliente ideal con el que queremos trabajar. Esto obviamente sí, ese cliente ideal puede ser muchas veces un sueño, porque no significa que desde el principio lo vayamos a conseguir, pero sí que es el cliente por el que apostamos. Claro. Si yo, pues resulta eso, que no sé, a lo mejor vengo del mundo de la salud y he trabajado pues con distintas empresas, con otros cargos previos, ¿no? A ser asistente virtual, o he sido secretaria a lo mejor, o ese asistente trabajando en una oficina, no sé, a lo mejor en una clínica dental, ¿no? Y tengo ese conocimiento, pues a lo mejor yo ahora que he dado el salto a ser asistente virtual, quiero especializarme en salud. Pues tienes que tener claro, ¿no? Que tú quieres seguir trabajando por ahí, porque eso va a hacer que cuando alguien diga, necesito un asistente virtual que sepa de salud, pues tú vas a decir, estoy aquí. Claro. Entonces, eso es importante que sepamos a qué cliente nos queremos dirigir y que cuanto mejor lo conozcamos, muchísimo mejor, porque digamos, el siguiente paso que tenemos que tener en cuenta es que al final el cliente es el protagonista de nuestro relato, o sea, es el protagonista absoluto, aunque hablemos de nuestra historia, pero siempre tenemos que poner en el centro a nuestro cliente para que se sienta identificado con nuestra historia, con nuestro relato de marca, con quiénes somos. Entonces tenemos que tener muy claro quién es ese cliente y conocerlo súper bien, saber pues qué experiencias tienen, qué preocupaciones, qué necesidades, porque eso es lo que nos va a permitir que luego creemos historias y generemos contenidos con los que se identifiquen. Y luego, pues muy importante, ya hemos dicho, tenemos que tener claro ese objetivo, tenemos que tener claro ese cliente ideal, tener claro que el cliente es el protagonista y después vamos a desarrollar una estrategia de contenidos que contribuya a, digamos, fortalecer nuestro relato de marca. Porque como te decía antes, al final nuestro relato no es que solamente quede escrito en nuestra página de Sobre mí, sino que tiene que estar presente en todas nuestras redes sociales, en nuestros canales, en todos sitios en los que estemos. O sea, es que si vamos a dar una charla, una ponencia, me refiero ya no en un congreso virtual, sino que te vas a subir al escenario y vas a estar delante de 300 personas, por ejemplo, pues tú tienes que saber eso, cuál es tu personalidad de marca y cómo quieres proyectarte a los demás, ¿no? Pues quiero transmitir seguridad o quiero transmitir calma. Y eso lo vemos muchas veces cuando vemos ponencias de muchas personas que, bueno, pues algunos consiguen transmitir esa calma y de repente relajan al auditorio, ¿no? Y otros que en cambio son como súper dinámicos. Claro. Entonces, todo eso forma parte de ese relato y tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a trabajar nuestra estrategia de contenidos para hacerlo. Y luego, pues, obviamente, ya finalmente sí que vamos a escribir nuestra historia. O sea, el escribir nuestro Sobre mí, el escribir nuestra historia, también es fundamental dentro de este desarrollo del relato de marca. Claro, yo tengo algo que no sé cómo funcione para el storytelling y si sea una herramienta válida, pero yo la utilizo mucho sobre todo cuando quiero contar algo acerca de mí o cuando quiero transmitir alguna sensación específica en algún artículo. Yo lo que hago es que lo grabo como si yo se lo estuviera contando a otra persona y luego lo traslado al papel. ¿Sí? Porque no es lo mismo escribir tú desde tu cabeza o enfrentarte a una hoja en blanco, a ir hablando y como contándole a otra persona lo que quieres transmitir y luego trasladarla al papel. ¿Es una buena técnica o qué opinas Sí, de ¿no? eso? Me parece una idea buenísima. O sea, al final hay personas que tienen mayor facilidad para comunicarse de forma oral y otras personas que, al contrario, ¿no? Que a lo mejor dicen, no, yo prefiero escribirlo, que yo de hecho incluso a veces he tenido alguna amiga que me decía, no, yo es que cuando tengo que comunicar algo, tengo que hablar algo importante con alguien, de hecho prefiero escribírmelo primero para luego cuando lo diga, como tenerlo ya claro, ¿no? Y en tu caso, por ejemplo, es al revés, pues prefiero comunicarlo de forma oral porque así luego lo transcribo y bueno, ya luego ordeno el texto y demás, Claro. pero claro, pero ya lo he compartido y la verdad que me parece una idea buenísima porque, o sea, sí que se lo he escuchado también a alguien anteriormente, ¿no? Que decía eso mismo, que decía que, bueno, esta chica además me contaba que ella incluso cuando pues está arreglándose por las mañanas, mientras que yo que sé, se alisa el pelo con la plancha y tal, se lo va grabando y así pues dice, luego voy rapidísima, luego solamente tengo que transcribir y lo tengo, ¿no? Claro. Y la verdad es que sí que es una buena idea. Al final de lo que se trata es de tener ese autoconocimiento
y saber en qué somos buenos. Si tú te sientes más cómoda con la comunicación oral, pues a mí me parece súper bueno que empieces por ahí, que luego le des forma a ese texto. Si se te da mucho mejor la comunicación escrita, escribe e incluso eso, cuando te has que preparar pues, una ponencia, un discurso, pues lo escribes y ya luego más o menos tienes ahí estructurado tu guión en la cabeza. Claro, claro que sí. Sí, yo realmente utilizo mucho esa técnica, pero sobre todo cuando tengo que comunicar, digamos, algo que tenga algún tipo de sentimiento, como algún Ujú. tipo de emoción, porque cuando es un texto, digamos, que es un poco más técnico o del tipo más instructivo, el papel para mí es perfecto. O sea, me siento y escribo sin problema, pero cuando tengo que transmitir energía, emoción o algún tipo de eso, prefiero hablarlo, como contar la historia y luego transcribirla. Sí, son herramientas. Sí, 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 no, pero te entiendo, ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando grabo vídeos, digamos, como más comerciales, más de venta, también como que primero veo cómo suena en mi cabeza y luego lo escribo, porque al final es lo que dices, tienes que transmitir esa emoción y escrito al final es que no, o sea, a lo mejor no te sale igual, ¿no? Y Claro, luego sí que a la hora de escribir, una técnica que viene del storytelling es la de escribir, digamos, nuestros textos estructurándolos en planteamiento, nudo y desenlace. Las claro. historias es la estructura en tres actos que siguen siempre, ¿no? Por lo menos las historias comerciales que queremos que realmente vendan y que Ujú. conecten con nuestra audiencia. Y esto mismo lo podemos aplicar a otro tipo de textos que no sean historias como tales, pero que también queremos pues, que consigan esa conexión. Entonces, es tan fácil como que en el planteamiento son como el primer párrafo, los dos primeros párrafos iniciales, que es donde vamos a presentar la idea de la que vamos a hablar, pues por ejemplo en el artículo de nuestro blog, pues mira, hoy te voy a hablar de, no sé, en qué consiste el trabajo del asistente virtual para que sepas exactamente si necesitas contratar a uno o no o tal, ¿no? Por ejemplo. Y luego en el nudo es donde vas a desarrollar esa idea y además la vas a fortalecer, la vas a apoyar con argumentos. O la vas a ir desarrollando, no sé, si es un tutorial, por ejemplo, pues ahí es donde vas a poner ese paso a paso, digamos que el nudo es ese desarrollo. Ujú. Entonces, siguiendo con el ejemplo, ¿en qué es el trabajo? Bueno, pues aquí lo divides. Pues en un asistente virtual, ¿qué es un asistente virtual? ¿Qué funciones cumple? ¿Cómo puede ayudarte? ¿En qué objetivos te puede ayudar? ¿No? ¿Cómo puede contribuir en tal? O cómo tiene que ser la colaboración con el asistente virtual para que haya una comunicación fluida. Claro. ¿Qué información tienes que proporcionarle? Vale, pues hacemos aquí todo el nudo y luego ya tenemos ese desenlace, que es donde insistimos sobre la idea principal. Bueno, pues como has visto, tener un asistente virtual es muy importante porque te va a ayudar a que seas más productiva, a que consigas tal, 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 ¿no? Entonces ya repites esos argumentos que has Claro. ido enumerando e incides sobre la idea que habías presentado al principio. Y yo te digo que desde que yo utilizo esa estructura, por ejemplo, para escribir los artículos de mi blog, los escribo más rápido, los escribo mejor, consigo además que conecten mejor con mi audiencia porque luego pues lo percibo, ¿no? Los comentarios que me dejan o cuando me escriben por mensaje o me mandan un email. Y luego además consigo incluso que sean más extensos, que sabes que es algo que para el posicionamiento luego SEO en Google es bueno Claro. y consigo, pues eso, a lo mejor antes no pasaba de 800 palabras y ahora sin darme cuenta, pues estoy en las 1300, 1500 que digo, wow, ¿cómo he llegado hasta aquí, no? Claro. Y te lo recomiendo. Claro. Bueno, ahora que hablas de ese posicionamiento SEO, ¿el relato de marca tiene que ver con el posicionamiento SEO o podemos pasar de él y no tenerlo en cuenta? No, realmente, a ver, el relato de marca lo que nos ayuda es en el posicionamiento, digamos, en el mercado y en la mente de nuestra audiencia, de nuestros clientes, en cómo nos posicionamos, en cómo nos entienden. Pues no sé, si yo te hablo, por ejemplo, de, pues eso, como antes mencioné Starbucks, si yo te hablo de Starbucks, pues vas a pensar en esa calidez, ¿no? De la cafetería, vas a pensar en los sillones cómodos, vas a pensar en que tienen un wifi que es buenísimo y que es bueno para trabajar, para hacer videoconferencias, o sea, que te vas a sentir como en el salón de tu casa, que es al final lo que ellos quieren compartir. Claro. Entonces, al final es eso lo que conseguimos, como ese posicionamiento en el mercado, porque eso es el motivo por el que pagamos al final 5 euros por un café en Starbucks, o como mínimo, ¿no? Entonces, ese posicionamiento en el mercado y luego el posicionamiento en la mente también bueno, pues eso, de tu cliente ideal, que es también lo que hace que luego sean diferentes, por ejemplo, pues no sé, un coche, ¿no? Que de una marca que sea diferente de otro, pues porque al final lo percibimos de forma distinta, percibimos que es de mayor calidad, que va a tener mayor seguridad, mayor durabilidad, que a lo mejor luego tú ves, no sé, detalles, ¿no? Yo me acuerdo por cuando me compré mi coche y empecé a estudiar como detalles técnicos y decía, ala, pero si hay marcas que son más baratas y que a lo mejor en los test pues han dado como mayor confianza, mayor durabilidad en el tiempo y demás,
pero claro, no lo están comunicando como otras marcas que sí que gestionan mucho mejor su comunicación y su Claro relato que de sí. marca al final. Claro que sí. Entonces, no influye, o sea, el relato de marca no influye en el posicionamiento SEO, pero sí que es verdad que a la hora de escribir cualquier texto que esté en la web, pues si tenemos unas nociones básicas de SEO, por lo menos de contenidos, de, bueno, pues la importancia de destacar títulos en H2, H3 y demás, que en WordPress es además muy sencillo, Claro. de marcar negritas en palabras clave y demás, pues siempre vamos a conseguir también que posicione un poquito mejor y eso lo intentemos que intentar siempre que escribamos un texto en nuestra web. Claro. ¿Existe algún mapa que se deba seguir para desarrollar un relato de marca, como alguna hoja de ruta o alguna guía en la que nos podamos apoyar para hacer un relato de marca? Bueno, a la hora de hacer al final el relato de marca, yo seguiría pues el mapa este que te comentaba antes, ¿no? De plantear nuestro objetivo, de seguir, de saber cuál es el cliente al que nos queremos dirigir y cuál es también, aquí sí que es importante, el posicionamiento que queremos tener en el mercado. O sea, no es solamente el conocer cuáles son nuestros valores y nuestros mensajes clave, saber cuál es ese valor diferencial, ¿no? Qué es lo que nos hace especiales, sino también el cómo queremos que nos perciban los demás, cómo queremos posicionarnos. ¿Queremos ser, por ejemplo, pues una marca más premium o queremos ser una marca low cost? ¿No? Porque al final eso es importante. O sea, ya independientemente habrá muchos expertos, ¿no? Que te digan, no te posiciones como low cost o no te posiciones como premium o no hagas, pero ya, o sea, independientemente de eso, como tú decidas posicionarte, es importante que lo tengas claro. Porque, por ejemplo, como asistente virtual puedes decir, no, yo quiero trabajar solamente con personas muy top que ya están a otro nivel, que aunque a mí me exija muchísimo más, pero sé que también me van a pagar mejor y tener pocos clientes, pero no sé, que puedan pagar un poco más, por ejemplo, ¿no? Y entonces hago un servicio más premium porque, bueno, pues estoy más especializada o ya tengo muchos años de experiencia o lo que sea, o decir, no, mira, yo ahora mismo estoy empezando como asistente virtual y lo que quiero es conseguir trabajo y lo que quiero es empezar con mi marca, pues más, eso, más low cost o por lo menos ofrecer, no sé, promociones, ofrecer descuentos y lo que quiero al final es posicionarme ahora mismo así. O como te decía antes, o sea, esto puede ser por tema de precios o el posicionamiento también puede venir por nichos, por el cliente al que nos estamos dirigiendo. Yo me quiero posicionar como la asistente virtual experta en salud, la asistente virtual experta en moda, porque al final pues me encanta, llevo leyéndome la revista Vogue desde que tenía 12 años y soy experta en este tema y me quiero posicionar aquí. Entonces, es importante saber eso, cómo queremos que nos perciban nuestros clientes. Entonces, ese objetivo, ese cliente ideal, ese posicionamiento, la estrategia de contenidos que habíamos dicho antes, ¿no? El saber luego en qué redes sociales, por ejemplo, bueno, lo primero, vamos a tener página web, que yo siempre recomiendo que la tengamos, aunque sea una web muy básica, pero sí que es importante porque es nuestro centro de operaciones y porque al final las redes sociales te cambian el algoritmo, te cambian la información, o sea, de repente un día pueden desaparecer o la pueden hackear, yo qué sé, que pueden ocurrir muchas cosas y oye, pues tu web es tu web y que sea tu centro de operaciones, entonces aunque sea una web básica, yo te recomiendo que sea el eje de esa estrategia. Pero luego a lo mejor puedes decir, vale, dentro de esta web quiero tener un blog o no, quiero tener redes sociales y dentro de las redes sociales, ¿cuáles son las que voy a potenciar? Porque, no sé, a lo mejor no me interesa tener Twitter porque mi público no está ahí. Claro. Quiero estar en Facebook, quiero estar en Instagram y ahora, ¿cómo? Aquí es la parte, digamos, importante de esa estrategia, ¿cómo me voy a mostrar, cómo voy a comunicar mi marca personal, mi marca corporativa, cómo la voy al final a comunicar en todos estos canales? Que es cómo voy al final a compartir ese relato de marca que ya he definido previamente, que ya he dicho, pues cuáles son mis valores, mis mensajes clave, ¿vale? Esto era, digamos, como lo fundamental dentro del posicionamiento, el tú definir tus valores y mensajes clave y cómo los voy a estar ahora comunicando en mis redes sociales. Y luego, pues eso, saber también, es muy importante saber cuál es nuestra historia, porque nos la van a preguntar, bueno, ¿y tú quién eres, no? Al final esto a mí me recuerda un poco como a las preguntas de los pueblos de ¿y tú de quién eres? Como diciendo, ¿tú quién es aquí tu familiar? ¿Tú de dónde vienes y por qué estás en el pueblo, no? Claro. Pues al final nos lo van a preguntar, pues en entrevistas así, no sé, cuando hablemos con clientes, es la forma de distinguirnos. Entonces, tenemos que saber contar nuestra historia en 1 minuto, en 30 segundos, en 10 segundos, o sea, tener como distintas versiones para que cuando nos pregunten y tengamos que presentarnos rápidamente podamos hacerlo. Y lo mismo con, digamos, nuestro cargo o lo que ofrecemos. No solamente el decir, pues yo soy tal de tal y soy asistente virtual, sino soy asistente virtual y te voy a ayudar a que consigas esto.
soy asistente virtual y voy a ayudarte y ayudo a emprendedoras creativas a conseguir sus objetivos mes a mes, por ejemplo, ¿no? O voy a hacer que tu productividad aumente, tal, tal. Entonces, tener como ese tagline que se suele llamar, que al final no deja de ser pues como esa frase que resume en 10 segundos como máximo el beneficio que tú vas a aportar a tus clientes. Entonces, en resumen de todo este mapa que te decía, ¿no? Digamos que está eso, el tener claro cuál es la meta que nosotros queremos alcanzar, el cliente al que nos queremos dirigir, el posicionamiento que queremos tener en el mercado y también aquí, a colación de esto, los valores y mensajes clave que hacen bueno, pues que nosotros seamos diferentes a los demás, que al final es nuestra personalidad de marca. Desarrollar esa estrategia de contenidos para saber exactamente en qué redes estamos y cómo nos vamos a comunicar nuestro relato y luego pues definir esa historia y esa presentación para que cuando bueno, pues nos pregunten quiénes somos y qué hacemos y por qué somos diferentes, pues sepamos contestar y tengamos ya la respuesta grabada en nuestra mente para ni siquiera pensarla, ni siquiera dudar. Claro, yo creo que un ejercicio muy interesante para sacar sobre todo ese último punto que hablas de nuestra presentación de quién somos y qué hacemos, un ejercicio muy interesante es presentarnos entre nuestros familiares y amigos como asistente virtual, porque normalmente cuando trabajamos desde casa, nuestros familiares piensan que al sentarnos al frente del computador estamos en Facebook, viendo series por Netflix o viendo videos en YouTube. Pero normalmente no, como freelance o como trabajadores desde casa, la gente no cree en esto. Entonces, ese es un ejercicio bien interesante, presentarnos entre nuestros familiares y amigos y que nos crean. Claro, al final, sí, se trata de eso, de ser convincente, ¿no? Con lo que estás transmitiendo. Pero además, o sea, es muy buena opción porque también ves si realmente el mensaje se entiende, ¿no? Que es lo que tú dices, que te crean y que te entiendan, porque muchas veces dicen, ¿quieres qué? Sí. Entonces, es como que comprendan realmente el mensaje, porque si ellos lo entienden, pues al final también tus clientes lo van a entender. Y que sepas luego ese valor diferencial que tú aportas, o sea, qué es lo que hace que tú seas especial y que seas diferente. O sea, no es que seas mejor o peor que otros asistentes virtuales, es al final porque eres diferente, porque eres especial y cómo conecto yo contigo, ¿no? A lo mejor, pues yo a la hora de, no sé, de buscar un asistente personal virtual que trabaje conmigo, pues a lo mejor quiero una persona, no sé, que, pues por ejemplo en mi caso, que precisamente me dedico al marketing, pues necesito una persona que se mueva bien en ambientes, pues eso, de redes sociales, de contenidos, a nivel de marketing, ¿no? Que comprenda, que por lo menos tenga las nociones básicas. Entonces, si yo estoy buscando un asistente virtual y empiezo a ver pues diferentes perfiles, cuando encuentre uno que vea que está especializado en temas de marketing, voy a decir, pues este me interesa. Es lo mismo que te decía antes con el tema de la salud, que al final es como, me interesa. Y ahora, si hay varios, porque ya no es solamente la especialización, es lo que te digo, es esa personalidad con la que tú conectas. Digo, pues a lo mejor yo, no sé, pues puedo conectar más con una persona, pues eso, con la que siento que tengo cierta afinidad, ¿no? A nivel personal. Entonces, por eso es tan importante el que desarrollemos no solo nuestra marca, sino nuestro relato de marca y, por tanto, nuestra personalidad de marca, bueno, que al final es pues lo que hace que seamos diferentes, únicos, igual que nuestra personalidad es lo que hace que nosotros seamos cada uno como somos, nuestra personalidad de marca pues también nos hace diferentes. Claro, totalmente de acuerdo con eso. Es un trabajo que hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle tiempo, pensarlo muy bien y diseñarlo muy bien y planificarlo muy bien. Sí, es así, o sea, al final no es un trabajo de un día para otro, o sea, no es que tú digas, yo quiero ser así y Claro, ya tal. O sea, es verdad que, sobre todo en marca personal, la personalidad de marca está siempre muy relacionada con nuestra propia personalidad y con quiénes somos. Si tú eres una persona, no sé, distante, ¿no? O que te cuesta al final, pues a lo mejor comunicarte a través de vídeos y mal, no te sientes cómoda, por mucho que tú quieras, o sea, si a ti eso personalmente no te sale, es que no lo vas a, o sea, no porque tú digas, yo me quiero presentar así a mis clientes, pues no lo vas a conseguir. A lo mejor preséntate, no sé, busca qué valores son los que encajan mejor contigo y a lo mejor pues transmitir esa profesionalidad, organización. O sea, al final se trata de ver cuáles son nuestros puntos fuertes y comunicarlos. Y decir, pues mira, es que yo soy una persona, a lo mejor no soy, no sé, no soy muy risueña, no soy muy así, pero es que luego soy súper organizada, soy muy productiva, soy tal. Y a lo mejor son esos los valores los que a ti te interesa compartir. Pero efectivamente no es un trabajo de un día para otro, sino que es de pensar muy bien, de mucho autoconocimiento, de saber
qué es lo que mejor funciona con tus clientes, conocer muy bien a ese cliente ideal al que te diriges y todo eso luego pues plasmarlo lógicamente en tu web y en tus redes sociales e ir construyendo tu marca poco a poco. Lo bueno de esto es que es verdad que no es de un día para otro, pero que al final es un efecto que yo llamo de bola de nieve, que al final esto empieza a rodar, a rodar, a rodar y cada vez se va haciendo mayor. Y las marcas, si tú la trabajas y es cierto que a lo mejor estás haciendo contenidos en redes sociales y consigues un me gusta o 2 o 10 visualizaciones y eso al principio te desanima. Pero yo de verdad digo que no hay que desanimarse porque es que todos hemos empezado por ahí. O sea, es que en todas las redes sociales empiezas poco a poco y empiezas a crecer y empiezas a crecer. Y lo bueno es ese efecto que al final pues vas provocando esa, digamos, tracción, ¿no? Que al final hace que vaya creciendo y que tu marca sea cada vez mayor. Y cuando la ves crecer en pequeños detalles, en, no sé, cómo se comunica contigo tu audiencia, los mensajes que te dejan, que a lo mejor hace 3 meses, pues no sé, no te escribían ni un mensaje por privado o te dejaban comentarios y de repente empiezan a participar. La verdad es que es muy gratificante, así que merece la pena el esfuerzo. Claro que sí. Tocabas un tema muy interesante y que voy a rescatarlo de ahí, de eso que decías, y era esa personalidad, porque muchas veces me han hecho la pregunta, cuando comienzan a definirse como asistentes virtuales o cuando comienzan, y aquí voy a hablar de relato de marca, cuando comienzan a definirse y cuando comienzan a presentar sus servicios y su personalidad, dicen, no, es que yo soy muy callada, yo soy muy introvertida, yo soy muy reservada, entonces no voy a conseguir clientes porque tengo que ser más espontánea, tengo que ser más explosiva o más alegre. Y en realidad no, o sea, tu personalidad puede encajar con muchos clientes. O sea, Claro, hay clientes para todo. sí, es que es así. O sea, al final piensa a nivel personal en tu vida, pues no sé, cuando hemos ido al colegio, al instituto, en los trabajos que hemos tenido, en los grupos de amigos, tú al final siempre conectas mejor con unas personas que con otras. Y no significa que esas otras personas te caigan mal y le hagas la cruz, ¿no? Para nada, simplemente pues que al final se produce esa afinidad, ¿no? Y entonces tú pues acabas conectando más. Y habrá personas que a lo mejor, pues lo que te digo, que lo que quieren es una persona cuyos valores sean, no sé, la organización, la productividad, la seriedad, que llegue a tiempo y tal, y que le dé exactamente igual si es más simpática, menos, si es más risueño, si es menos, o sea, que al final tú dices, no, si es que yo lo que quiero es una persona, pues eso, que trabaje bien y que llegue a tiempo a las tareas y que yo no tenga que estar detrás, sino que esto lo haga a tiempo y que no tenga que mandarle un mail para recordárselo, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y habrá otras personas que no, habrá otras personas que digan, ay, no, pero yo necesito a alguien con quien pueda compartir, con quien pueda hablar, porque al final, porque esto, o sea, es que al final eso va a depender de cada uno y entonces, a nivel de personalidad, de lo que se trata es de que veamos cuáles son nuestros, por eso te decía que es mucha cuestión de autoconocimiento, porque es ver cuáles son nuestros puntos fuertes y explotarlos. Y no es que ocultemos los puntos, podemos decir, más débiles, no es ocultarlos, es simplemente que estamos potenciando pues nuestros puntos fuertes, exactamente lo que al final nos distingue y por lo que somos al final especiales, ¿no? Que es por lo que otras personas van a querer trabajar contigo. Y lo bueno además de desarrollar esta personalidad de marca es que vas a atraer clientes que precisamente se sientan cómodos con esa personalidad. No sé, si tú, por ejemplo, te presentas como una persona amante de los animales, ¿no? Y que los adoras y qué tal, pues probablemente no te va a llegar una marca que no se sienta así, que no sé, que sea, por ejemplo, que apoye los toros, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, no sé, que a lo mejor diga, porque si tú eres animalista y ya te has declarado que estás en contra de esta práctica, pues probablemente no te va a llegar una marca a ofrecerte que gestiones, no sé, una base de datos de toreros, porque sabe que no conectáis, ¿no? Claro. Entonces, en esto mismo, si tú eres animalista, si tú los defiendes y tú tal, pues a lo mejor llegará otra persona y dirá, es que yo también me siento por ahí y ya hay, digamos, un vínculo que ya hace que esas dos personas puedan conectar mejor. Claro. Y eso se produce con todo, con todos los rasgos de la personalidad, con todos los valores y con esos mensajes clave. Por eso es tan importante el que realmente dediquemos un ratito, que al final bueno, es más que un ratito, pero que dediquemos un tiempo a pensar quiénes somos nosotros, cómo queremos proyectarnos y qué es lo que queremos potenciar y comunicar, porque es con lo que vamos a atraer a ese tipo de clientes que nosotros queremos atraer. Si yo quiero atraer pues a clientes que al final sean eso, pues más positivos, espontáneos, tal, pues también yo transmitiendo esa energía voy a atraer ese tipo de personas. Claro. Y bueno, pues al final por eso es tan importante. Y a las que digan, que además nos estén viendo, que puedan decir eso, yo es que soy muy introvertida, yo es que no me atrevo, es que así no capto clientes,
yo, aunque me veáis aquí que hablo por los codos y que al final parece que, bueno, a mí me encanta, es verdad que yo, bueno, al final he estudiado periodismo y todo el tema al final pues de la comunicación y demás me encanta, pero yo soy una persona súper introvertida, o sea, yo al final voy a un evento y a mí me cuesta mucho el romper esa barrera y es algo que he ido superando, lógicamente, pero yo soy una persona muy introvertida y eso pues no nos tiene que frenar, al contrario, ¿no? Sino lo que tienes que es que precisamente conocerte bien y saber que, bueno, pues que como persona a lo mejor más introvertida o más tímida, también necesitas tus momentos y que también a lo mejor necesitas tus momentos de recogimiento y luego pues simplemente mostrarte, o sea, intentar pues tener como ese otro personaje, esa otra personalidad de marca bueno, pues que hace que puedas conectar mejor con tus clientes y que te puedas mostrar al mundo sin complejos. Que por Claro. cierto, una última cosa, luego es verdad, hablo por los codos, Lore, pero es cierto, no, es que esto me pareció súper interesante porque leí una vez que Beyoncé, por ejemplo, tiene miedo escénico, o sea, tiene pánico a subir al escenario. Y me Imagínate. pareció súper interesante porque ella lo que ha hecho es crearse como un alter ego, que es el que, digamos, que se mete en la piel de este alter ego cuando se tiene que meter en cuando tiene que subir a un escenario. Y así es como lo ha superado. Entonces, creo que también es un ejercicio interesante para aquellas personas que puedan pensar, mira, es que soy tímida, es que me cuesta hablar con los clientes, cerrar reuniones, pues piensa en ese alter ego que al final es tu marca, como pues eso, como que eres una persona segura, que lo vas a conseguir, que vas a ir a por todas y que lo vas a cerrar, porque bueno, yo creo que es un consejo bueno. Claro, no, y de hecho me identifico mucho contigo porque yo soy una persona supremamente tímida. Yo no conecto fácil con las personas, o sea, me cuesta mucho y me cuesta mucho conocer gente y Uh -huh. mantener una relación en el tiempo con la gente porque soy muy, muy hacia mí, o sea, soy muy, muy introvertida y muy cerrada afectivamente. Pero si tú me subes a un escenario con 500 personas, te doy una conferencia del tiempo que tú quieras. O sea, simplemente mm, fomentar o como darle mayor importancia a esos puntos fuertes que tú tienes y no enfocarte tanto en los puntos débiles. Eso es que al final es lo que te digo, eso es lo que va a hacer que tú conectes, ¿no? Con esos clientes, porque al final tú estás potenciando pues lo mejor de ti, es lo que hace que brilles, ¿no? Y eso al final hace pues que tú conectes con las personas. Y sí que es verdad que es importante el que también desarrollemos esa seguridad, esa autoconfianza, en que no digamos, no, yo por ser una persona pues eso, más introvertida no voy a ser capaz de... No, somos capaces, claro que lo somos, Claro. ¿no? O sea, introvertidos, extrovertidos, al final de lo que se trata es de que cultives esa autoconfianza, esa seguridad y de que, bueno, pues cuando tengas que, aunque sea en ese trato uno a uno, ¿no? Pero si tienes que hacer algo de networking, si tienes que hablar con un posible cliente, cerrar una reunión, es que se trata de tener esa confianza de decir, yo lo voy a conseguir, porque al final sé que yo soy buena en lo mío y porque sé que yo me gusta lo que hago y porque, por ejemplo, pues como tú me decías, Lore, yo me subes a un escenario y es que me encanta y lo disfruto y sé que soy buena en eso. Pues si para eso primero tienes que desarrollar una relación de uno a uno, digamos, porque tienes que cerrar previamente, ¿no? A lo mejor esa Claro. colaboración, pues es que lo vas a hacer porque sabes que es para conseguir, por eso era tan importante el definir nuestras metas, porque es lo que te da ese porqué de al final, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que conseguirlo? Bueno, pues porque para llegar aquí, que es donde yo quiero estar, lo tengo que lograr. Tengo que dar Así, estos pasos primero. Claro. eso es. Y bueno, pues por eso al final es tan importante el que sepamos bien quiénes somos, cuál es nuestra personalidad y nuestra personalidad de marca, cómo queremos al final comunicarla, porque es pues eso lo que va a hacer bueno, que otras personas conecten también con nosotros, que se sientan identificados y que digan, sí, yo me siento cómodo con esta persona, quiero contratarla. Claro, claro que sí, es muy importante. Y en esto de la asistencia virtual es vital, Mm, porque la conexión entre un cliente y un asistente virtual es una conexión muy fuerte de apoyo, de soporte, muchas veces hasta de amistad. Entonces, hay que generar esa conexión muy, muy fuerte. Lucía, cuéntanos ya para finalizar, ¿qué mm. recomendaciones o tips darías a un asistente virtual para que desarrolle un buen relato de marca? Bueno, yo creo que lo fundamental, ¿no? Para a la hora de plantearse ese relato de marca, además de todo lo que hemos estado hablando, es que encuentre ese valor diferencial. Tenemos que tener en cuenta que al final estamos en un mundo que es competitivo, ¿no? O sea, pues hay muchos asistentes virtuales, cada vez hay más, porque cada vez son más necesarios, porque
también cada vez somos más emprendedores, más freelance, que por tanto necesitamos esa ayuda extra y tenemos que recurrir, ¿no? Tenemos que contratar a asistentes virtuales. Entonces, cada vez hay más asistentes virtuales. Pero esto no nos tiene que paralizar ni echar para atrás, al contrario, sino que lo que tenemos es que ver qué podemos aportar nosotros, cuál es nuestro valor diferencial, qué es lo que hace que nosotros, pues eso, seamos especiales, seamos distintos, seamos únicos y qué es lo que va a hacer que consigamos clientes. Entonces, a la hora de plantear ese relato de marca es pensar eso, quiénes somos, ¿no? El cliente al que queremos alcanzar, pero sobre todo luego esos valores y esos mensajes clave que unidos son los que hacen que tengamos ese valor diferencial que al final pues consigamos distinguirnos de los demás. Como te decía antes, por eso es tan importante también tener como ese tagline, como esa presentación de 10 segundos en las que no me digas únicamente, hola, soy Lucía, soy asistente virtual, sino que me digas, es que incluso a lo mejor ni siquiera muchas veces utilizarlo de asistente virtual porque lo van a utilizar todos. O sea, lo puedes utilizar, pero si no es él. Y estoy aquí para ayudarte, para facilitarte la vida, para que consigas, no sé, llegar a tus metas cada mes. Soy, pues eso, como quiero ser tu cómplice en tus metas o quiero ser, entonces, que busques al final como esa palabra, como esa frase que te va a hacer que te distingas y que en el que esté implícito al final pues ese valor diferencial. Para mí yo creo que es lo más importante a la hora de desarrollar una marca y, por supuesto, su relato, que es encontrar qué es lo que hace que esa marca sea distinta a las demás, porque, bueno, pues al final pues, precisamente se trata de eso, ¿no? De distinguirnos, de destacar y de conectar con nuestros clientes. Claro. Lucía, te voy a hacer una pregunta fuera de la temática de la entrevista, porque, o sea, yo soy una convencida y soy una seguidora fiel de la formación. O sea, me gusta formarme y me gusta estudiar y me gusta actualizarme. Y tengo entendido que tú tienes algún curso de storytelling o que tienes algo que de pronto a los asistentes virtuales que les interese enfocarse por esta línea, porque igual la asistencia virtual tiene muchas ramas y podemos ejecutar muchos trabajos, especializarnos en muchas cosas. Tengo entendido que tú tienes un curso donde ayudas como a esto. Cuéntame un poquito. Yo tengo mi academia de emprendedores creativos donde voy incluyendo todos los cursos online que voy realizando y efectivamente tengo un curso online de storytelling en el que vemos el storytelling de principio a fin, que es exactamente cómo podemos desarrollar un relato de marca, cómo podemos luego además aplicar técnicas de storytelling a las distintas redes sociales, a la web, a nuestro blog, a una tienda online, con lo cual es muy interesante para un asistente virtual que luego quiera aportar ese valor diferencial, digamos, a los clientes con los que trabaje, porque en este curso, digamos, tiene una visión completa, es una visión, pues eso, de principio a fin del storytelling en el que van a poder aprender no solamente qué es, sino pues cómo es luego esa aplicación práctica. Además incluye pues plantillas, ejercicios prácticos que además son evaluables, que me encargo yo luego de revisar y de corregir, con lo cual pues tampoco van a estar solos dentro del curso. Y luego además dentro de la academia pues también tengo otro de plan de marketing, que a lo mejor pues puede encajar para asistentes virtuales que quieran también desarrollar esa marca y alcanzar sus objetivos. Y tengo mi curso online de redes sociales, que lo mismo, vamos viendo red social a red social, cómo hacer, crear contenidos que destaquen y que al final pues nos ayuden también a optimizar mucho mejor nuestro perfil, a conseguir más interacciones, más alcance y más seguidores. Así que estos 3 cursos son los que ahora mismo están dentro de mi Academia de Emprendedores Creativos, que, bueno, pues si queréis saber más, solo tenéis que entrar en mi página web, en luciajimenezvida.es, o contactarme, me podéis preguntar, yo contesto personalmente a todos los mails que recibo, así que yo estaré encantada de orientaros y también de resolver las dudas que tengáis. Claro, y esa página la encuentran allí debajo de la fotito de ella, para que entren entonces y miren los cursos que ofrece. De verdad que, o sea, sé la calidad de trabajo que hace Lucía y por eso me lanzo ciegas a recomendar su trabajo, porque de verdad que sé que hace un trabajo excelente. Bueno, Muchas gracias, Lore. Lucía, te agradezco mucho que hayas aceptado de nuevo esta invitación. Estoy encantadísima de tenerte una vez más con nosotros en este congreso. Y nada, quedamos comprometidas para continuar trabajando juntas
hasta el próximo congreso. Por supuesto, me comprometo al tercer congreso de asistentes virtuales. Voy a ser ya la ponente emérita de... Sí, totalmente. No, pero de verdad que muchísimas gracias por invitarme de nuevo, Lore, por contar conmigo. Sé que en este congreso además tienes pues un número bastante más amplio de ponentes y de entrevistados dentro del congreso, y el que hayas contado conmigo, pues además desde el principio que me escribiste para que participase, pues yo te lo agradezco. La verdad es que estoy encantada y además pues eso, a por el tercer congreso también ya el año que viene, que también volveremos a participar. Claro que sí, muchas gracias, Lucía. Bueno, les recuerdo entonces visitar a Lucía en su página web y continuar con nosotros en este congreso online. Todavía nos faltan unos días para finalizar, pero mucho ánimo, que son muchas entrevistas las que faltan con un contenido espectacular. No se pueden perder ninguna de ellas. Y nos vemos en la próxima entrevista. Lucía, muchas gracias, y a ustedes les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima entrevista. Chao. Chao, gracias.